¿por qué el Hellcat dominó al Zero en la batalla del Mar de Filipinas? El enfrentamiento definitivo en el Pacífico. La batalla del Mar de Filipinas, librada entre el 19 y el 20 de junio de 1944, fue una de las batallas navales más decisivas de la Segunda Guerra Mundial y marcó el comienzo del fin para la Armada Imperial japonesa. En el centro de este enfrentamiento se encontraba un choque entre dos cazas icónicos, el estadounidense F-6F Hellcat y el japonés A-6M0. La batalla, conocida a menudo como la Gran Caza de Pavos de las Marianas, vio cómo el Hellcat dominaba al Zero de manera abrumadora, consolidando su lugar como el avión superior en el teatro del Pacífico. Pero, ¿cuáles fueron los factores que llevaron a esta supremacía? Para entender por qué el Hellcat superó al Zero de manera tan decisiva, debemos profundizar en la historia, el diseño y la experiencia de combate de estos dos cazas legendarios. La historia comienza con la realización de Estados Unidos, al principio de la Guerra del Pacífico, de que su caza embarcado existente, el F-4F Wildcat, no era rival para el Zero. El A-6M0, diseñado por la Mitsubishi Aircraft Company e introducido en 1940, era una maravilla de la ingeniería. Era ligero, altamente maniobrable y bien armado, con 2 cañones de 20 mm y 2 ametralladoras de 7,7 mm. Estas características hicieron del Zero un adversario formidable en combates aéreos, especialmente contra los aviones estadounidenses de la época. El Zero hizo sentir su presencia por primera vez durante la invasión de China por parte de Japón, donde rápidamente estableció la superioridad aérea, derribando con facilidad a los cazas chinos de fabricación soviética. Cuando Estados Unidos entró en la guerra después del ataque a Pearl Harbor, los pilotos estadounidenses aprendieron rápidamente que sus aviones quedaban desbordados por el Zero. En los primeros meses de la guerra, el dominio del Zero fue casi total. Entre Pearl Harbor y el final de la campaña en las Indias Orientales neerlandesas, los Zeros japoneses derribaron 471 de los 565 aviones aliados destruidos. La capacidad del Zero para girar más rápido y trepar mejor que sus adversarios, combinada con su potente armamento, lo convirtió en el terror de los cielos del Pacífico. Sin embargo, Estados Unidos no estuvo inactivo durante este tiempo. Incluso antes del ataque a Pearl Harbor, los ingenieros estadounidenses de Grumman trabajaban en un sucesor del Wildcat. El resultado fue el F-6F Hellcat, un caza que no solo igualaría al Zero, sino que lo superaría en casi todos los aspectos. El Hellcat voló por primera vez el 26 de junio de 1942, solo unas semanas después de la crucial batalla de Midway, donde las fuerzas navales estadounidenses habían asestado un golpe significativo a la flota japonesa. Inicialmente, el Hellcat estaba destinado a ser una mejora incremental del Wildcat, pero a medida que avanzaba la guerra y se hacía evidente la necesidad de un verdadero caza de superioridad aérea, el diseño del Hellcat fue significativamente mejorado. Uno de los cambios más importantes fue la decisión de reemplazar el motor Wright R2600 Twin Cyclone por el más potente Pratt & Whitney R2800 Double Wasp. Este motor de 18 cilindros podía producir hasta 2.200 caballos de fuerza, otorgando al Hellcat una ventaja significativa en velocidad, tasa de ascenso y rendimiento general. El diseño del Hellcat también incorporó lecciones aprendidas de los primeros encuentros con el Zero. A diferencia del caza japonés, que era ligero y con protección mínima, el Hellcat fue construido para resistir golpes y seguir volando. Contaba con 96 kilos de blindaje concentrado alrededor de la cabina, tanques de combustible autosellantes para reducir el riesgo de incendios y 6 ametralladoras Browning de calibre .50, que proporcionaban un poder de fuego devastador. La construcción robusta del Hellcat y su pesado armamento le permitieron enfrentarse al Zero en términos más favorables, utilizando su superior velocidad y potencia de fuego para dictar las condiciones del combate.
Una de las principales ventajas del Hellcat sobre el Zero fue su rendimiento a mayores altitudes. Mientras que el Zero sobresalía a bajas altitudes, su rendimiento disminuía significativamente a medida que ascendía. El Hellcat, con su motor más potente, podía mantener su velocidad y maniobrabilidad a mayores altitudes, permitiendo a los pilotos estadounidenses atacar desde una posición de ventaja. Además, la avionica más avanzada del Hellcat y una mejor visibilidad desde la cabina le daban a sus pilotos una ventaja en conciencia situacional, permitiéndoles detectar y atacar a los aviones enemigos antes de ser detectados. La primera prueba significativa de combate para el Hellcat se dio en octubre de 1943, durante la batalla de la isla Wake. En este enfrentamiento, 48 Hellcats se enfrentaron a 23 cazas japoneses, incluidos Zeros. El resultado fue una victoria arrolladora para los estadounidenses, quienes derribaron 16 aviones japoneses sin perder un solo Hellcat. Esta batalla demostró la superioridad del Hellcat en combate directo y preparó el terreno para su dominio en el Teatro del Pacífico. Para cuando se libró la batalla del Mar de Filipinas en junio de 1944, el Hellcat se había consolidado como el caza preeminente del Pacífico. La batalla, que involucró a cientos de aviones de ambos bandos, fue la batalla de portaaviones más grande de la historia y un momento crítico en la Guerra del Pacífico. La flota japonesa, ya debilitada por pérdidas anteriores, intentaba detener el avance estadounidense hacia las Marianas, una cadena de islas estratégicas que pondría a las fuerzas estadounidenses a tiro de las islas japonesas. Los Hellcats desempeñaron un papel central en la batalla, enfrentándose ola tras ola de aviones japoneses. El primer día de la batalla, el 19 de junio de 1944, los pilotos de Hellcat derribaron un asombroso total de 275 aviones japoneses, mientras que perdieron solo 15 de los suyos en combate aire-aire. Esta victoria desequilibrada le valió a la batalla su apodo, la Gran Caza de Pavos de las Marianas, y rompió efectivamente la capacidad de la aviación naval japonesa. El Zero, antes el azote del Pacífico, ahora estaba irremediablemente superado por el Hellcat. Varios factores contribuyeron a la supremacía del Hellcat en la batalla del Mar de Filipinas. Lo primero, y más importante, fue la disparidad en la capacitación de los pilotos. Para 1944, Estados Unidos había establecido un riguroso programa de entrenamiento de pilotos que produjo miles de aviadores altamente capacitados. En contraste, el énfasis previo a la Guerra de Japón en la calidad de los pilotos sobre la cantidad significaba que sus programas de entrenamiento no podían seguir el ritmo de las altas tasas de bajas experimentadas durante la guerra. Como resultado, para la batalla del Mar de Filipinas, muchos de los mejores pilotos japoneses habían sido perdidos y los reemplazos carecían de la experiencia y el entrenamiento necesarios para competir con los pilotos estadounidenses experimentados. Esta diferencia en la calidad de los pilotos se vio exacerbada por las prácticas operacionales de las dos marinas, la Armada de los EE. UU rotaba a sus pilotos fuera del combate después de un cierto periodo, lo que les permitía descansar y entrenar a nuevos pilotos. Los japoneses, sin embargo, mantenían a sus pilotos en combate hasta que eran muertos, heridos o físicamente agotados. Este enfoque llevó a un declive constante en la calidad del cuerpo de pilotos japonés, un declive que se hizo dolorosamente evidente en los cielos sobre el Mar de Filipinas. Además del rendimiento superior del Hellcat y la mayor calidad de los pilotos estadounidenses, la situación estratégica también favoreció a Estados Unidos. Para mediados de 1944, la Armada de los EU había alcanzado una superioridad abrumadora en términos de portaaviones, acorazados y barcos de apoyo. Esto permitió a los estadounidenses llevar más aviones al combate y proporcionar un nivel de apoyo logístico que los japoneses ya no podían igualar. Los Hellcats
operando desde las cubiertas de los grandes portaaviones de flota, tenían acceso a un mejor mantenimiento, líneas de suministro más confiables y un mayor número de salidas diarias, lo que inclinaba aún más la balanza a favor de la armada de los EE. La batalla del mar de Filipinas no fue solo un choque de aviones, sino un testimonio de la fuerza industrial y la planificación estratégica de Estados Unidos. Mientras que el Hellcat fue la herramienta que entregó la victoria en el aire, fue el contexto más amplio de la superioridad industrial y logística estadounidense lo que hizo posible tal victoria. Las líneas de producción en las fábricas de Grumman estaban produciendo Hellcats a un ritmo asombroso, asegurando que siempre hubiera suficientes aviones para reemplazar las pérdidas y mantener la presión sobre los japoneses. A pesar de estas abrumadoras ventajas, es importante reconocer que el Zero seguía siendo un avión capaz, especialmente en manos de un piloto experimentado. Sin embargo, para 1944, las ventajas estratégicas y tecnológicas que alguna vez hicieron al Zero tan formidable ya no eran suficientes para superar los desafíos que enfrentaba. El Hellcat, con su superior potencia de fuego, blindaje y rendimiento del motor, pudo explotar las debilidades del Zero y otros aviones japoneses, convirtiendo lo que alguna vez fue una lucha desesperada por la superioridad aérea en un enfrentamiento unilateral. Las secuelas de la batalla del mar de Filipinas marcaron el fin de la aviación naval japonesa como una fuerza de combate efectiva. Las pérdidas sufridas por los japoneses fueron catastróficas, no solo en términos de aviones, sino también en términos de pilotos experimentados. Los pocos portaaviones japoneses sobrevivientes quedaron con grupos aéreos de esqueletos, y la Armada Imperial japonesa nunca más podría desafiar a Estados Unidos en una gran batalla de portaaviones. El Hellcat, en contraste, continuó sirviendo con distinción durante el resto de la guerra, jugando un papel clave en las batallas subsecuentes por las Marianas, Filipinas y, finalmente, Okinawa. En conclusión, la supremacía del Hellcat sobre el Zero en la batalla del mar de Filipinas fue el resultado de una combinación de factores, incluidos el diseño superior del avión, un mejor entrenamiento de los pilotos y un apoyo logístico abrumador. El Hellcat no solo fue un mejor caza, fue el producto de una estrategia de guerra que priorizó la innovación, la producción y el uso efectivo de los recursos. La batalla del mar de Filipinas demostró que la era del Zero había pasado, y el Hellcat, como el nuevo rey de los cielos del Pacífico, jugó un papel crucial en asegurar la victoria para Estados Unidos en el teatro del Pacífico. El legado del Hellcat y las lecciones aprendidas de su diseño y despliegue continúan influyendo en la aviación militar hasta el día de hoy.